La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras un breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida audiencia global. Hoy es 1 de diciembre del año 2025, es decir, ya estamos en el último mes, cerrando el año y el primer día. La verdad que asombra. Este mes además se celebra el Día del Inmigrante, el 18 de diciembre. Y bueno, y tenemos unos cuantos millones, centenares de millones de migrantes en el mundo y unos cuantos millones de venezolanos en el mundo. A todos ellos, pues, nuestro mes de agradecimiento, nuestro mes de acompañamiento. Como de costumbre, insistimos en exigir, demandamos que el gobierno libere a los rehenes, los presos políticos que tiene, que son militares, civiles, jóvenes, niños, mujeres, personas con doble nacionalidad que están sometidos al escarnio, que es una cosa terrible. No lo dejan ver, no lo dejan visitar, no se sabe dónde están. Las personas, se pide la fe de vida y está el caso del yerno del mundo González. Digamos, esto no tiene nombre. El último es el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, José Elías, que lo apresaron, uno no sabe por qué, una persona conocida que ha hecho una vida más trabajando en la Confederación de Trabajadores de Venezuela, no se sabe por qué esta cosa de tener a los rehenes políticos en Venezuela. Y los venezolanos varados en el mundo, tenemos venezolanos varados en los aeropuertos que fueron a visitar a los familiares. Esos 9.200.000 venezolanos tienen familiares, amigos que los van a visitar, gente que ha suspendido el vuelo por la imposibilidad, la incertidumbre de saber si podrán volar o no. La última encuesta, por cierto, de Pew Research en Estados Unidos indica que el 70% de los ciudadanos rechazan las medidas en contra de los migrantes que se han venido adoptando de una manera muy agresiva. Y llamamos la atención sobre el hecho de que se está llamando una constituyente universitaria, que dicen, no, pero dejen tranquila las universidades, ya bastante daño le han hecho, los salarios de miseria, persecución por todos lados, dificultades para abrir carreras, para flexibilizarse, una cosa terrible, y ahora quieren hacer una constituyente universitaria. La verdad que la grima, por no decir otra cosa, porque bueno, se está destruyendo el país. Bueno, hoy tenemos un programa también especial que cambia así como la historia misma del programa. Nos hemos sentado con la... Cambia y no, porque nuestro invitado, el psicólogo clínico Manuel Llorens, es psicólogo clínico especializado en el tema de violencia, en el tema de grupo. Acaba de publicar un libro, y tiene doctorado en Manchester, ha estado en Bolivia, ha trabajado con las selecciones de fútbol, con equipos de fútbol, y acaba de publicar un nuevo libro porque él es miembro también de la Asociación Venezolana de Psicólogos Especialistas en Deporte. El libro es Se juega como se vive. Él ha publicado varios artículos sobre este tema, contando su experiencia, las implicaciones de lo que significa construir un equipo. Hay una frase que a mí me deja
Yo recuerdo haberla escuchado en Venezuela, que está citada en uno de sus artículos hablando de la narrativa, que decía jugando como nunca y perdiendo como de repente. Pues, esa frase de niño, cuando íbamos casi que íbamos al estadio de fútbol ahí de la Central Olímpico y casi que nos sentíamos como visitantes en esa, frente a Colombia o frente a Ecuador o frente a Perú. Manuel, nos acompaña como de costumbre, este es un programa que hacemos, Julieta, que aunque tú conoces, Julieta Casó, quien es sociólogo, concentrado en psicología social, se ve y que en este momento se está dirigiendo una organización que se llama Guáramo y ella es miembro de la directiva del observatorio. Manuel Llorens, gracias por tu tiempo. Cuéntanos los antecedentes de ese nuevo libro, por favor. Bueno, encantado de estar aquí con ustedes, Tomás y Julieta. Es grata compañía, poder acompañarlos acá. A ver, ese libro es el intento de dejar registrado parte de la vida que he tenido en el fútbol, que de manera sorprendente se convirtió en parte de mi vida profesional, porque cuando arranqué, bueno, me gustaba el deporte y era psicólogo y quería crecer en el área de psicología del deporte, pero el fútbol venezolano no tenía grandes expectativas. Yo empecé a trabajar en el fútbol venezolano en el año 95. Y fueron sucediendo cosas muy interesantes, entre las cuales trabajé con algunos entrenadores que se convirtieron en mentores y son gente pues querida y muy inteligente que fue abriendo camino en el fútbol. Y entonces el fútbol se convirtió en parte de mi profesión y terminó siendo en el camino a través del cual yo migré en su momento de Venezuela a Bolivia, en que estuve 5 años. Y eso me permitió entonces tener una larga experiencia de fútbol profesional y con la selección en Venezuela, y después una experiencia también más o menos amplia en el fútbol profesional boliviano y en la selección boliviana, y después en el fútbol ecuatoriano. Entonces, bueno, ahí hay unas vueltas por el mundo y por la cultura latinoamericana a través del fútbol que me parece interesante dejar registrados ahí en el libro. ¿Tú tienes alguna experiencia previa en tu infancia? ¿Tú jugaste fútbol? Porque ese amor por el fútbol, porque dicen, bueno, ¿por qué por el fútbol y no por el béisbol, que también es equipo, y no por el básquet? ¿Hay alguna razón previa que te vincule al fútbol? O sea, realmente son un par de cosas. Sí jugué fútbol de niño, pero realmente después de adolescente, inclusive en la universidad, yo jugaba baloncesto, para lo cual mi cuerpo no está muy bien preparado porque no tengo la talla para jugar baloncesto, pero era lo que me gustaba jugar. Pero cuando yo hacía baloncesto universitario, estaba este entrenador, uno de estos entrenadores, que es Lino Alonso, que él le pidieron el favor de organizar el fútbol de la universidad, y él ya venía de trabajar en la profesional, en los equipos profesionales venezolanos, y estaba llevando la selección sub-17 de Venezuela. Y él entonces dijo, ya que estoy en la universidad, voy a aprovechar de reclutar profesionales para el fútbol profesional, porque yo creo que el fútbol hay que desarrollarlo en Venezuela y para eso no necesitamos solo futbolistas. Entonces él se dedicó a reclutar periodistas jóvenes, administradores, y a mí como psicólogo me dijo, tú estás metido en el deporte, necesito desarrollar gente que crezca en la psicología del deporte, y estando yo en mi último año de la universidad, él me pide que lo acompañe a trabajar con la selección sub-17. Entonces fue una mezcla de que me gustaba el deporte y dio la coincidencia de que Lino estaba en ese momento en eso, y me metí en esa aventura. Lino era un gran soñador y aventurero, después con mucha pragmatismo para lograr cosas, pero al principio sonaba como un soñador, y bueno, yo tenía la edad que podía como apostar a esas cosas, y me inscribí en esa aventura. Porque fíjate, a mí me encanta el deporte. Yo jugué fútbol, además, cuando era chamo. Eh, eh, Visto, el equipo de básquet se convirtió, yo recuerdo allí a Shepard, recuerdo allí a Olivares, recuerdo allí a ese equipo que nos llevó al Mundial.
donde además lo perdimos todo, pero digamos, era la presencia de Venezuela. En cambio, con el fútbol, uno veía que estaba el Galicia, el de Portugal, los Caminos de Canarias, no había, eh, pero no, cuando llegaba el tema de la selección, había, con nosotros trabajaba en el observatorio, una persona del 23 de enero que le encantaba el fútbol, y decía, Tomás, el fútbol mueve mucho más gente que el béisbol, y los fines de semana, los niñitos haciendo fútbol. A mí me sorprendió eso, dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que se practica el fútbol, que hay equipos de fútbol, que tenemos además comunidades, pero que cuando llegamos al tema de la selección, nos volvemos a... Hubo después un cambio, ¿no? Después quisiera hablar de ese cambio, pero ha sido yo no, tu experiencia te debe permitir hacer un mejor diagnóstico, pero los datos que yo tengo me parecen todos como contradictorios. Mucha gente jugando, pero después desaparece el tema del juego y la gente opta por los dos grandes que son béisbol y básquet como posibilidades. Sí, 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 eso fue así por lo menos hasta la década de los 80, pero se entiende más o menos fácil, que es que el fútbol se llamaba el fútbol de colonia, fue el fútbol que empezó a organizar el fútbol profesional en Venezuela, que era eso, los gallegos, los italianos, los portugueses tenían equipos que ellos financiaban para hacer fútbol, pero en medio del estado petrolero se tenía dinero como para traer importados. Y entonces estos equipos, hasta la década de los 80, comienzo de los 80, tenían 10 importados y un venezolano en la titularidad. Entonces, lo que hacía era que te traía jugadores. De hecho, muchos brasileros de altísimo nivel de recorrido terminaban su carrera jugando en Venezuela. Entonces, tuviste a Jairzinho en los 70, sí, portuguesa, o sea, había dinero y entonces al tener todos los equipos copados con extranjeros, los venezolanos no tenían entrada al fútbol profesional, escasamente había jugadores y entonces nadie veía el fútbol como una profesión. Realmente la caída de los precios del petróleo en los 80 y que ya era inviable pensar que tú podías traerte 10 extranjeros y bueno, terminan cambiando las reglas de la liga profesional para que solo pudiese tener 2 extranjeros en cancha, empieza a abrir una posibilidad del fútbol profesional para venezolanos y ahí es al final de los 80, comienzo de los 90, que empieza a haber una ola de nuevos jugadores jóvenes que empiezan a entrar en equipos profesionales y empieza realmente otra fase del fútbol profesional, que es más o menos ahí donde está Lino, que viene del Galicia, viene entrando en las juveniles y él pesca que hay una posibilidad de crecimiento y de desarrollo, y también mucho de lo que él hizo fue sembrar después el fútbol en algunas regiones en que no estaba tan desarrollado. Entonces hicieron muchas escuelitas y apoyar entrenadores jóvenes, un poco lo que cuento ahí César Farías, que después fue el entrenador de la selección, viene de allí, él era de Oriente, no había tanto fútbol en Oriente, pero él había jugado profesional y quería ser entrenador muy joven. Entonces Lino lo apoya para que desarrolle el Nueva Cádiz, que era un equipo de segunda división, y empiezan a surgir jugadores en Oriente. Entonces se hizo un trabajo para sembrar el fútbol en otras zonas del país y empezó, y claro, lo que sí tenía el fútbol es que ya el fútbol era atractivo, el fútbol internacional atractivo para el venezolano, no el fútbol local, pero el deseo de aparecer en esa pantalla internacional, cuando se empezó a tener algunos resultados ahí mismo, se volcó toda esa pasión que había para el fútbol extranjero al fútbol nacional y se dio como una ola de crecimiento importante, ¿no? Me hace recordar el tema del fútbol, después nos hablará una futbolera que es Julieta, que viene allí del país del fútbol en Latinoamérica. Me hace recordar a dos personas, no sé si ustedes también, a mí me hace recordar a Papaíto Candal, que murió recientemente en Galicia, y Reyes Álamo, que está en Canarias, que fueron de los creadores de la promoción del fútbol y la versión que ellos nos daban era que su programación, los domingos en la mañana con el fútbol italiano y español, era digamos, tenía mucha aceptación y mucha audiencia, generaba muchos recursos y había empresas interesadas en hacer publicidad
por la cantidad de personas que veían esa. Pero la pregunta es, si había ese deseo y ese interés y ese compromiso, veían el fútbol, ¿por qué no se tradujo en apoyo a? Y luego, ¿cuál fue el punto de inflexión? Mi impresión es que antes de Faría estuvo Páez, y de allí hubo un sentimiento vino tinto, esa cosa es tu especialidad, el trabajo de grupo, es decir, como, que además lleva el título de tu libro, que es Se juega como se vive. Porque además tu libro es de organizaciones, organización en este caso de alta. Entonces, esa es una primera pregunta. Una segunda es, cuando tú comienzas a ver la presencia de nuestros jugadores en el plano internacional, ¿no? Si estoy pensando en nombres como Arango, Rosales, ahora Rondón, todos estos nombres que están jugando en equipos, vamos, muy competitivos. Rincón jugó en la Juventus, Soteldo jugando en Brasil. Es decir, hay una cosa de una presencia. Me lleva a pensar en el tema migratorio, fíjate. Dice, ¿se pierde cuando la gente se va? No, Soteldo aprende un montón lo que significa trabajar en un equipo que trabaja seriamente, que entrenan, que tienen buenas condiciones, que tienen un buen apoyo. Ese aprendizaje, esa cultura, se la lleva Soteldo a Venezuela. Cuando digo Soteldo es como ejemplo Arango o Rondón, que ha pasado por varias ligas. Yo digo, mi sensación es que cuando te vas a jugar con los mejores del mundo, estás aprendiendo, es una ganancia. Entonces no es solamente, entonces, ¿cómo lo ves tú? Uno, el salto que dio la selección nacional, la Vinotinto, es una cosa, las camisas, y el compromiso y el interés y el tengo fe último, que desafortunadamente se perdió, aunque íbamos muy bien. Entonces, ¿cómo ves tú esto y cuál es tu análisis de este tema social y psicológico? Bueno, déjame ver si logro juntar las dos preguntas, porque creo que hay manera de juntar las dos cosas. El fútbol es un gran migrante. O sea, el fútbol, la verdad, eso nace en Inglaterra y se riega por el mundo y se riega por todas las esquinas del mundo. Es decir, el fútbol realmente es un deporte que ha tenido una capacidad de ganar fuerza en todos los espacios, ¿no? Entonces ya de por sí eso es interesante, ¿no? En Venezuela fue así absolutamente, porque realmente, de nuevo, el fútbol va ganando fuerza inicialmente por las poblaciones que migran a Venezuela. Primero, de los migrantes de que vienen de Europa, luego de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, pero después también todos los migrantes que vienen de Sudamérica. Uno de los trabajos que sale ahí en el libro es una liga que estaba en Petare, que después como que se recuperó para tratar de tener unos desarrollos durante la gestión de Ocariz, y la liga inicialmente era una liga de emigrantes colombianos, ecuatorianos, peruanos, que se llamaba Nuevas Amistades, y el nombre era como muy, muy alusivo de que a través del fútbol nos volvíamos a conectar con una comunidad de gente migrante que estaba buscando amistad en un país nuevo, ¿no? Entonces, tiene esa característica. Cuando yo entro a trabajar en el 95, Venezuela había ganado 2 partidos internacionales en 40 años. Es decir, había ganado un partido cada 20 años de participación. Nosotros estábamos muy detrás del fútbol suramericano, porque efectivamente el béisbol había ganado un espacio importante. Después el baloncesto a partir de los 70 había ganado un parte importante, pero el fútbol, eso, como les decía, siendo desarrollado sobre todo con jugadores extranjeros, no tenía una profesionalización sostenida, ¿sí? Entonces, cuando empieza a arrancar a final de los 80 con el Caracas Fútbol Club, y el Tachi ya tenía cierta historia, una profesionalización mayor del fútbol, empieza a haber algún jugador que se va afuera. Stalin Rivas era como la figura principal en 93, 24, que se va para Bélgica, pero una zurda de oro tenía, una zurda de oro tenía Stalin. Un jugadorazo de
muchísima calidad técnica. Después Rafael Dudamel, había algunos pocos contados con los dedos. Y sí, en los 90 parte del plan era que había que lograr que los jugadores pudiesen empezar a jugar en las ligas extranjeras, porque sabíamos que eso les iba a dar acceso a una profesionalización, una disciplina y una manera de entrenarse que después iban a traer de vuelta al país. Y en ese sentido, absolutamente, o sea, el fútbol muestra cómo la migración también es un enriquecimiento personal, profesional, cultural muy importante. Y como el fútbol, los cambios generacionales son muy rápidos, es decir, una generación son 5 o 6 años y ya viene la siguiente, entonces los cambios también son rápidos. Entonces también todos los que fueron y regresaron trajeron cosas al fútbol venezolano que se multiplicó con mucha velocidad. Pero sí fue como muy buscado deliberadamente que estos jugadores se pudiesen empezar a ubicar en equipos extranjeros y sí rápidamente trajeron cosas interesantes de vuelta. Y a ver, lo que me preguntaba, sí, claro, el primer salto importante en la selección mayor es este Richard Páez 2001, creo que es que él después de eso, nunca se había ganado nada, ellos ganan como 4 partidos seguidos al final de las eliminatorias para el Mundial del 2002 y está todo el mundo como sorprendido de que de pronto ganamos 4 partidos seguidos, que era impensable, y empieza a haber una tensión que no había, ¿no? Muchos de esos jugadores que están allí son los jóvenes que venía desarrollando Lino. La parte que no se ha contado tanto de la historia es que Lino venía trabajando con estos juveniles y venía desarrollando jugadores que después entonces logran la selección nacional explotar muy exitosamente. Y nos pasaba, tan era así que la gente no pensaba que la selección tenía mayor posibilidad, que sí, la gente iba a los partidos vestidos con las selecciones de sus países de origen o su afición. La gente era fanática de Brasil sin ser brasilera, entonces se iban a ver a Brasil a los partidos. Y no sé si recuerdan, al comienzo, cuando a Richard le empieza a ir bien, la gente empezaba a diseñar unas camisetas que por la mitad era la vino tinto y la otra mitad era del color de su país de origen. Entonces tenía la mitad vino tinto, la mitad española, la mitad vino tinto, la mitad brasilera. Ahora es impensable que alguien vaya para un estadio de la selección nacional con eso, pero también habla de esta mezcla cultural, de las migraciones y la riqueza que ha tenido Venezuela con esa migración, aun cuando en este momento también entendamos la migración en todo lo dramático que ha sido para la situación venezolana, pero sí, hay una riqueza ahí de aprendizaje y de ida y vuelta que es interesante que se ve en el fútbol, ¿no? Yo quiero preguntarle algo a Manuel, un análisis. Además, en mi caso, mi familia futbolera, mi papá fanático, enfermo del fútbol, veía absolutamente todos los partidos, decía, no había partido malo, ¿no? Había equipos malos, pero no había partidos malos. Y yo me acuerdo que él en una oportunidad venían mis amigos, yo trabajaba en DirecTV, a ver el Mundial a la casa, ¿no? A veces yo llegaba y estaban ellos viendo el Mundial con mi papá, pues además sabía de fútbol y era fanático. Y él agarró, había un montón de amigos míos y cuando se fueron me dice, ellos no entienden de fútbol, hay una diferencia entre el fanático que sigue a un equipo, que se sabe, y el espectador, ¿no? Y el fútbol necesita espectadores porque te llenan la cancha, pero el equipo necesita fanáticos porque te siguen, ¿no? Y saben esto, tú ahora dices la historia que no se cuenta, ¿no? Acá el fanático se sabe todos los cambios, hicieron esto y vino el director y yo me acuerdo que grababan si tú había un partido, no sé, Boca River, y tú no podías verlo, tú lo escuchabas en la radio. Y había gente que lo grababa porque era la final y lo tenía, ¿no? Era un tema como que se vivía una cultura de otro lugar, ¿no? Pero me quedo pensando con lo que tú me compartiste para leerlo, me queda esa idea del fanático y el espectador, ¿no? Creo que mucho tiempo nosotros los venezolanos fuimos espectadores del fútbol desde el Mundial, básicamente, ¿no? Y algunas ligas internacionales, la española, quizás alguna de Argentina. Pero cuando la Vinotinto empieza a tomar como una visión más internacional,
coincide un poco antes, pero después viene toda la migración, y yo lo veo, mano, como que era una representación de Venezuela de una migración exitosa, porque fíjate que además lo hacían toda propaganda, todos tenemos el corazón vino tinto. Yo hoy me puse mi camisa de la vino tinto, que me la compré acá, jamás tuve una, me la compré acá, porque me pasa, y por eso vuelvo a lo mismo, es como una identidad, ¿no? El primer juego, no me acuerdo qué juego, pero que juega la vino tinto, que gana, y fue como una locura. Estando ya acá, Sebastián, mi hijo, vinimos él tenía 10, a suponer que fue hace 4 años. Yo lo vi llorando, viendo pero llorando a lágrimas, decía, no puedo creer que la Vinotinto gane, no lo puedo creer. Y él aprendió fútbol argentino, él sabe de fútbol argentino. Entonces, la pregunta es, hay como 3 escenarios, ¿no? Está la selección o los jugadores que se cargan, además una responsabilidad que va mucho más allá del fútbol, porque me acuerdo publicidad que decía, es como la Vinotinto unió al país, y tú dices, dale, no le pongas esto encima porque está en una cancha, ¿no? Había otras explicaciones que decían lo que es para la Vinotinto jugar en una misma cancha donde está Messi. Además era un partido que se sabía que no lo iban a ganar, pero estás al lado de Messi. Por ahí lo que quería el jugador era abrazarle y decirle, me das un autógrafo en vez de jugar, ¿no? Entonces tenemos la expectativa que se crea de una identidad nacional a través de un logro que era el deporte y de una integración, el jugador y todo lo que está detrás, ¿no? Toda esa preparación, todo lo que juega, que no se ven, y estamos los espectadores afuera, o algunos fanáticos, que esperan un espectáculo, ¿no? Un espectáculo donde mostremos otra Venezuela, que no es esa de la migración, esa crisis, ¿no? Cómo tú, que has estado, o puedes estar en los 3 lugares, cómo lo unes, ¿no? O sea, cómo se trabaja a nivel de estos chicos, inclusive la sub-17, que se cargan una mochila que es pesadísima, porque tengo que representar y tengo que... ¿Cuánta gente no dijo tanto que confiamos y no lo lograron? No es fácil llegar al Mundial. Hay selecciones que le costó años desde que empezaron a figurar. ¿Cuánto tú dices desde el 95? No sé cuánto tiempo, pero la historia futbolística de los países de América Latina, que son años, 100 años, no sé, de Argentina desde el 1905 creo que empieza con el tema, creo que también con lo de los ingleses. Entonces, ¿cómo lo maneja a nivel, tú siendo psicólogo de la selección, cómo maneja eso? Pues yo me imagino que debe ser una cosa que tú dices, los pobres chavos, ¿qué hago? No quiero salir a la cancha, no es que no quiera perder, es que no quiero escuchar los comentarios después. Sí. Comenzando con las juveniles, fuimos a unos Juegos Bolivarianos en Arequipa, Perú. Esto debe ser año 97, una cosa así. Y la inauguración en el estadio, como estos Juegos bolivarianos, centroamericanos, suramericanos, son todas las disciplinas que hacen esta entrada al Estadio Olímpico para hacer la inauguración, ¿no? Y arrancando, después que damos la vuelta al estadio, Lino me dice, tienes que venir al centro de la cancha y pararte aquí un segundo, ya que tú vas a ser psicólogo de esto, imaginarte que tú vas a hacer tu trabajo todos los días frente a toda esta gente que te está viendo, ¿sí? Tú tienes que empezar a entender que esta gente trabaja con todo el mundo viéndole cada cosa que hace bien en su trabajo y cada cosa que hace mal, y que te van a aplaudir cada cosa que haces bien y te van a reclamar cada cosa que haces mal. Hasta que tú no entiendas esa sensación, tú no puedes ser psicólogo de tu muchacho. Y es como muy elocuente ese ejemplo, ¿no? Cuando arranca, eso es para bien y para mal. Yo después trabajé con el Caracas Fútbol Club por ahí 2002, 2003, y en ese momento que me preguntaban cómo hacemos para impulsar psicológicamente a jugadores, yo les decía, mira, yo puedo hacer muchas cosas, pero lo que ustedes más pueden hacer para que aquí haya más motivación es meter gente en las gradas, ¿sí? En ese momento ellos tenían 500 personas en promedio como afición, y le dije, vamos a mover la cosa hacia estudios de mercado, hacia publicidad, y hay que empezar a meter gente en el estadio, porque es distinto jugar en un estadio donde hay 500 personas a uno donde hay 10.000 personas. Y bueno, fue el momento de crecimiento, ellos sí invirtieron mucho en publicidad, y el Caracas tuvo, bueno, se sigue manteniendo, pero tuvieron un momento como muy estelar, por ahí 2006, 2007, 2008, donde llenaban el estadio continuamente,
y claro, la sensación de jugar en un estadio lleno es otra experiencia. Entonces, claro, tiene una parte de presión, pero tiene una parte también que es muy emocionante, es espectacular. Entonces, a ver, la manera de aprender a lidiar con presión es desarrollar jugadores bajo presión. Es decir, uno aprende a poder manejar esos escenarios porque ya uno ha jugado muchas veces en esos escenarios. Entonces, un Tomás Rincón que ha estado en Alemania, un Juan Arango que jugó en la Liga Española, que jugó en Alemania, que jugó en México, son jugadores que ya esos escenarios no les eran absolutamente nuevos, ¿no? La medida que han ido haciendo una carrera donde todos los fines de semana, los que juegan en Argentina, por supuesto, están absolutamente entrenados bajo presión, porque todos los fines de semana son de alta presión, ¿no? Pero sí, la selección nacional es especial. Cuando te pones la camiseta, no importa el jugador, no conozco a ninguno que no sea así. La selección nacional tiene un brillo distinto y los jugadores realmente juegan por el orgullo, porque el dinero lo ganan con sus clubes profesionales. Realmente la selección lo que les ofrece es reconocimiento y el orgullo de representar al país y se siente. Ahí hay una sensación en el tiempo que estás en la selección que hay un contagio para bien, pero lo que sí es que la gente deposita todas las fantasías buenas y malas de su identidad en la selección. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en la selección venezolana, la sensación era que cada vez que ganabas, la gente decía, ya vamos para el mundial, ya está, estamos listos, y ganas y ahí mismo eres Dios y pierdes, no, somos los mismos malos de siempre, no hemos logrado nada, no hemos avanzado, y pasa, éramos completamente volubles y sentíamos que un país muy sufrido, con crisis muy difíciles encima, depositaba toda la esperanza en el fútbol, que el fútbol era como lo que le tenía como redimir algo de reconquistar la ilusión y sentir que se podían hacer cosas. Entonces, cuando iba bien, te empujaba con mucha fuerza, cuando te iba mal, te caía toda la decepción del país encima. Y hablando ahora, sé que dije muchas cosas, pero hablando ahora, yo creo que por eso los últimos partidos de esta generación, que la conozco mucho menos, pero viendo un poco ese último partido, la expectativa al final es demasiado, demasiado fuerte. Y entonces fue difícil emocionalmente lidiar con esa expectativa. Porque, y con esto sí cierro, tú puedes preparar la presión, eso con mucha presión previa, pero ya un escenario como el partido final en que va a clasificar para el Mundial, no lo puedes preparar porque nunca has estado en ese escenario. Sí, es un escenario que emocionalmente es difícil de cómo preparas a los jugadores para ese, porque es la primera vez que van, no importa el jugador que tenga más experiencia, nunca había estado en ese lugar. Entonces, es fuerte. Acá se pasó ese partido, Manuel, en los bares, y los argentinos le decían a la hinchada que íbamos con las camisas, porque era, digamos, estabas en la pantalla grande y la gente viendo el fútbol, y la gente decía, se lo merecen, ustedes se lo merecen porque han sufrido mucho, y después uno piensa, y tú dices, pero ¿qué tiene que ver el sufrimiento del país con un partido? Se lo merecen, vamos, vamos venezolanos, y argentinos con la camiseta de Venezuela puesta, hinchando, pero era por amor, decir, ya le han pasado muy mal, tienen que, por además, ganar el fútbol, no importa que se caiga un presidente, ganar el fútbol, todo lo demás se puede, va después. Hay dos cosas, Manuel, que me gustaría, porque lo acabas de decir, la selección nacional es un premio, digamos, es una medalla especial. Y todos esos jugadores, si tú ves la selección de Brasil o ves la selección de Argentina, la selección alemana, francesa, están jugando en distintos y se unen. Digamos, un poco pensando en la diáspora, tengo mis capacidades donde estén, no es un partido de fútbol, pero es la posibilidad de utilizar ese compromiso, digamos, pensando en Messi que juega en Argentina, pero es de la en Florida, pero es también de la selección, o siguiendo con Argentina más pronto, está en España, pero sigue con la selección, o en Brasil, lo mismo, Vinicius, etcétera. Entonces, estoy pensando en esto como el tema de
ser parte de la reconstrucción del país, ser parte independientemente de donde se encuentre y cómo utilizar ese recurso. Y por otro lado, el otro tema que me surge es porque siempre hablamos de nombre, ¿no? Pero un nombre puede afectar el comportamiento de una selección. Esas selecciones, vamos, mueves a un jugador y cómo eso afecta, o la inclusión de un jugador puede destruir toda una estrategia de juego. ¿Cómo hace? Porque esas son las organizaciones al final, ¿no? Tú has señalado, es el fútbol, pero es el mercadeo para que vayan los fanáticos o los quienes apoyan a los seguidores de ese club. Lo mismo pasa con las organizaciones. Entonces, pensando en las organizaciones de la diáspora que tienen que hacer trabajo con la diáspora, ¿cómo, en base a tu experiencia en la selección nacional, los equipos en el Caracas, en Bolivia, cómo abordan ustedes eso? Es decir, más allá de, bueno, tienen que enfrentarse en un campo a 60.000 personas que te van a gritar, vete, ¿no? ¿Cómo resuelves tú ese juego? ¿Cómo haces? Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? La metáfora de la selección como lugar de encuentro de venezolanos que están en diferentes lugares, pero se juntan por la identidad compartida y por el deseo de lograr algo en que sientes que aportas algo a favor de tu país. Sí, creo que es muy potente y eso es lo que uno siente en la selección cuando vienen los jugadores que están jugando en diferentes ligas y te van contando lo que están viviendo y uno los ha visto crecer. Es bonita la energía que eso implica, ¿no? Y sí creo que, bueno, lo que están ustedes, la construcción de redes en la migración venezolana, en la diáspora venezolana, se siente que han ido como haciéndose cada vez más complejas las interacciones y que hay mucha gente que ya tiene tiempo fuera, que ha ido como logrando estabilizarse y se van dando procesos en diferentes áreas culturales, en mi área de psicología y de apoyo también, bien interesantes con todas las personas que están afuera. A eso añadiría que además me impresiona, estando afuera, lo que me ha impresionado es el talento venezolano, la cantidad de gente bien formada que hay en muchos lugares y lo bien reconocido que están en muchos sitios. Es muy interesante. Y después entonces eso, con el enriquecimiento de lo que están teniendo en los lugares donde están, hay un potencial allí, en verdad, como sociedad para volver a reconstruir cosas que creo que sí tiene sentido. Añadiría una cosa, que nosotros sentíamos, nosotros nunca tuvimos un jugador que decíamos, con este jugador ya estamos confiados en que vamos a poder ganar. Nosotros siempre estuvimos en desventaja y la selección, aunque ha crecido, sigue jugando en desventaja en una Sudamérica muy competitiva. Nosotros sentíamos que nuestra fortaleza es que todos nuestros jugadores se habían formado en adversidad. Todos les había tocado tener que demostrar sus habilidades en contextos futbolísticos con más historia y todos para que le abrieran un espacio tenían que llegar a demostrar que tenían con qué ganarse el espacio. Y eso los hacía muy fuertes. Cuando nosotros después nos juntábamos todos para enfrentar a Brasil o enfrentar a Argentina, sabíamos que no teníamos el mismo talento, pero sentíamos que teníamos tipos aguerridos que sabían lo que era luchar por cada centímetro de los logros posibles. Entonces nosotros trabajábamos en base a, nosotros hemos sido criados en adversidad. Esto es un equipo que puede tolerar los momentos difíciles de los partidos y el campeonato que tenemos por delante. Y además, César Farías es un tipo muy aguerrido y esa filosofía servía, nos funcionaba mucho. Yo creo que eso es cierto del venezolano actual, ¿sí? Cuando uno va, por ejemplo, en Europa, que hay tanta gente también formada y realmente hay acceso a tantas cosas, hay gente muy, muy formada. Los venezolanos quizás aún bien formados no han tenido acceso a tantas cosas, pero han estado entrenados en tratar de sobrevivir y adaptarse, y eso es una habilidad bien significativa que creo que ojalá todo esto tan difícil implica también una maduración de una venezolanidad
que no sea la venezolana ya petrolera, que venía con más facilidades y que eso generó algunas de las distorsiones que tuvimos, sino la que sabe que bueno, los procesos requieren mucho sacrificio y mucha disciplina y mucha honestidad para que funcionen a largo plazo, ¿no? Sé que también me desvío un poco, pero yo creo que sí, que algo de esa metáfora futbolística tiene aplicación para la reconstrucción del país a futuro, ¿no? Y ahí, No, dale, Julieta. ahí hay algo también interesante del tema de la adversidad que se trabajó acá con una entrevista que le hicieron en su momento al Dibu Martínez, al portero de Argentina, y que él dijo que tipo además que se veía exitoso, todo eso, yo necesité apoyo psicológico porque no es fácil estar en el arco, y entonces pone, digamos, como otra cara, ¿no? Decir, no es que no tengas miedo, es que juegas el partido con miedo, pero pones todo tu potencial, ¿no? Y hubo un cambio decían acá, si el portero, el arquero de Argentina va al psicólogo y hace todo eso, ¿por qué otras? A pesar de que aquí todo el mundo va al psicólogo, es decir, ¿cómo nosotros podemos pretender que otros jugadores, si esta es una gran estrella, no esté así? Y usaron mucho eso para analizar acá en Argentina la selección de Venezuela. Decía, todos necesitamos ese apoyo porque no es fácil enfrentarse, lo que tú decías, una cancha donde tú dices, estoy con jugadores que admiré quizás de chico y que ahora le tengo que sacar la pelota, ¿no? Sí. Pero, no, es que me quedó, no sé, yo leí algunas de tus cosas, de algunos de tus artículos en los que decías, la historia pesa, ¿no? Esa cosa de que, bueno, nunca hemos ganado, bueno, y los otros siempre han ganado. En este momento en el que tenemos una diáspora enorme, en el que la gente está construyendo, y como tú decías, esos jugadores que se formaron, bueno, sin zapatos, que se formaron en canchas de barro, bueno, conocen la adversidad. Pensando un poco en la diáspora, decía, bueno, esta diáspora que está haciéndose, que se está construyendo, es un tercio de la población del país, que además está creciendo en otras fronteras. Esa diáspora está haciendo su propia historia, y eso va a requerir, lo que tú decías también en alguno de tus escritos, una estrategia completa que es comunicación, asesoría psicológica, organización, ver las relaciones internas al grupo, cómo incide con toda esa experiencia tuya con las organizaciones y con las organizaciones de alto rendimiento, en este caso deportivas y de grupo, que no es solo el individuo, sino que es un conjunto de individuos, además algunos jugando banco con ganas de saltar y sintiéndose merecedores y con el derecho a ser principales. Es decir, ¿cómo se maneja eso, esas relaciones, el poder, la comunicación? ¿Cómo haces para decirle a la gente, mira, la diáspora no es el problema, es parte de la solución? Aprovecha la diáspora, aprovecha las capacidades. ¿Cómo haces tú en esas estrategias de comunicación? Yo pensando en la diáspora y tú en tu experiencia, para que nos cuentes lo que ha ocurrido. Sí. A ver, yo creo que una de las tareas como psicólogo es ayudar a que la gente pueda enfrentar las dificultades de la vida de manera un poquito más amable. En ese sentido no es, porque además no sería posible, no está en nuestras manos salvar a la gente de las dificultades que les tocó en la vida. Pero sí, y yo creo que el acompañamiento y la sensibilidad y la atención, estar disponible, sí puede ayudar a que la gente no desespere y pueda tener la capacidad de seguir pensando. En la crisis venezolana me viene mucho un psicoanalista inglés que se llamaba Bion, que decía que el psicoanálisis es la capacidad de seguir pensando mientras las bombas caen, ¿sí? Y eso yo creo que es muy revelador del trabajo nuestro, y con todo lo extremo que hemos vivido
inclusive con esa metáfora tan dura. Y para los deportistas también. Los deportistas, un buen portero es un tipo que está todo el tiempo en el riesgo de que sea el culpable del resultado, entonces vive con mucha presión. Y es como hacemos para que este hombre no deje de entender que sí, que él tiene que convivir con presión, pero de una manera que no desespere y que pueda seguir pensando en el tema. Entonces, eso, si la adversidad no te sobrepasa, no te, no te hace entrar en desespero, entonces tú tienes posibilidades de sacar ventaja de ese aprendizaje. Hay uno de los partidos, voy a contar esta anécdota que también siempre me ha gustado, de los primeros partidos que hicimos con esa sub-17 en el año 95. Finalmente trabajamos para ir a un premundial sub-17 en Perú. Ese nivel nunca había logrado más que hacer un gol en un campeonato. Y nosotros dijimos que nosotros nos tocaba hacer un punto y más de un gol para tener un campeonato exitoso, ¿sí? Y fuimos al primer partido contra Perú en Lima y en el primer tiempo nos metieron 3 goles. Estábamos arrancandito. Habíamos trabajado como un año con ese grupo, sentíamos que lo habíamos hecho bien. El primer tiempo nos clavaron 3 goles los peruanos y llegamos al camerino y era como que nos echaron un balde de agua fría. Bueno, esta es la realidad del fútbol y esto es, trabajaste un año y ya estás en el primer tiempo perdiendo 3-0. Y Lino les dijo una frase que después nos sirvió toda la vida. Dijo, muchachos, hay que aprender a saber qué hay que hacer cuando está perdiendo 3-0 en el fútbol y en la vida. Uno tiene que aprender qué hay que hacer cuando está perdiendo 3-0. Todo el mundo estaba como, ¿qué querrá decir este gordo? Que él era como un poco enigmático. Y él dice, cuando uno está perdiendo 3-0, esto no es cuestión de emoción. Esto no es cuestión de decir, sí, sí podemos, sí que se puede. Eso no se resuelve así. Porque si nos emocionamos de más, nos vamos a seguir desorganizando y vamos a perder 6-0. Cuando uno está perdiendo 3-0, uno tiene que recordar que lo que tiene que hacer es calmarse y organizarse. Lo primero que tenemos que hacer es calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmar. Estamos muy desesperados, vamos a calmarnos. Y lo segundo es que todo lo que no sabemos hacer todavía no nos impida ver lo que sí sabemos hacer. Vamos a regresar a las cosas que sabemos hacer para que nos podamos organizar un poquito en la cancha. Y cuando empezamos a hacer lo que vamos a hacer, vamos a ganar confianza poco a poco y vamos a empezar a sentir que sí, que nos pueden sacar ventaja, que los tipos hacen cosas que no sabemos nosotros, pero no que nosotros no sabemos hacer nada. Y de ahí es que vamos a empezar a crecer. Y los tipos se quedaron como chamos de 17 años, como sorprendidos, regresaron a la cancha, empezaron 2 o 3 cositas que sabemos hacer y empatamos el partido 3-3. Salimos de ese partido empatando 3-3 y los chamos se quedaron como sorprendidos de que eso era posible, ¿sí? Y eso me quedó para siempre. Cuando estás en adversidad, cuando la cosa está durísima, lo primero que tienes que hacer es calmarte y organizarte. Seguir pensando mientras las bombas caen, ¿sí? Y eso no significa que la vas a ganar. Estás en desventaja, pero de vez en cuando vas a volver a conseguir un camino y si tú pasas entonces vas a empezar a ganar confianza y eso es lo que yo veo muchos venezolanos que han ido conquistando espacios, todos con historias difíciles, todos con retos, y ahí es donde hay un potencial humano que yo creo que es significativo, ¿no? No, de verdad, qué sabroso escucharte, Manuel, además contando experiencias, esa la voy a recordar muchísimo, esa que acabas de contar de la sub-17 en Perú, ese 3-3, ¿no? No 3-0, sino 3-3. Bueno, estamos ya llegando a nuestra parte final del programa. No sé si Julieta tiene algo que decir, agregar, invitarnos a adquirir el libro de Manuel. Manuel, ¿cómo se consigue el libro? ¿Cómo utiliza el espacio para...? Sí, el libro está en librerías aquí en Barcelona y en Madrid y va a estar pronto en diciembre ahora en Caracas y se consigue en Amazon también. ¿Sí? A través de Amazon ponen el título del libro o mi nombre, ahí consiguen también el libro. El nombre es Manuel Llorens y el título del libro es Se juega como se vive. Creo que es sabroso escuchar
lo que ha pasado con nuestra selección, con esa vino tinto que de verdad ha galvanizado realmente, más allá de que haya ganado o perdido, que estuvimos cerca. Pero bueno, ahí está esa selección, está un sentimiento y está el vino tinto que nos une a todos. Así que, Manuel, mil gracias por tu tiempo. Julieta, no sé si tú tienes algo que decir. Manuel, no sé A mí si se tú me tienes fue el algo que agregar. sonido por acá. Yo no sé si Nosotros te yo no los escuchamos. estoy escuchando. Se me acaba de ir el sonido de acá, pero evidentemente ustedes sí me están escuchando. Sí, Sí, sí. Ahora sí regresó el sonido, ahora sí. perdón. Quedó Bien, bien. bellísimo el Bueno, programa, gracias Manuel. La verdad que es lindo, pero además creo que le llega a mucha gente el tema del deporte y nuestra diáspora y es una, yo lo veo, no soy muy objetiva porque crecí con el fútbol como una forma de ver la vida alegre, de analizar la vida, me recuerda mucho a mi papá, pero creo que es como una esperanza, ¿no? Decir, si ante la adversidad hemos podido subir, no ganar, pero hemos ganado, digamos, hemos subido niveles, también lo podemos hacer, ¿no? Yo siempre digo y es un poco la palabra guáramo, ¿no? Es decir, no lo vas a conseguir todo, no eres un héroe de capa, pero avanzas con miedo, pero vas avanzando, y eso es lo que hemos hecho la diáspora, así que para mí fue fascinante el programa. Gracias. bueno, Me encanta la gracias. conversación. Gracias a Con nuestra gusto. querida audiencia global y como de costumbre, todos los lunes a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, en este su espacio, La Voz de la Diáspora. Nos seguimos viendo. Un abrazo.